Inteligencia, mente, cuerpo y alma. Video 1. La inteligencia se da cuando se puede tener en la mente dos ideas contradictorias. Mientras que un sistema puede ser inteligente, en el sistema debes de ejercer una acción y un juez externo puede decidir si es inteligente o no. Mente. El concepto de mente ha tenido diferentes significados en la antigüedad con estos tiempos, pero se puede deducir que está relacionada con el pensamiento. Puede ser considerado parte de la inteligencia artificial. Mente. El concepto de mente ha tenido diferentes significados en la antigüedad con estos tiempos, pero se puede deducir que está relacionada con el pensamiento. Puede ser considerado parte de la inteligencia artificial. La mente es como para extenderse y extender más mayor al cuerpo. Alma viene del latín anima, se utiliza para caracterizar el movimiento de los seres vivos. Usada también para caracterizar otros tipos de movimientos, ya sea de cosas u objetos. Sobre una pregunta que venía en el video, decía sobre la inteligencia, que si para la inteligencia artificial se necesitaba inteligencia, mente, cuerpo y alma. Sí se necesitan, porque para las máquinas de datos de la inteligencia artificial solo pueden trabajar argumentando y utilizando las mismas formas de utilizarlo que un humano. Claro, con un poquito menos de capacidades y un poco distorsionadas y diferentes. El método sintético es el método en el cual nos vamos a enfocar para desarrollar cierto tema de la inteligencia artificial, como va a ser el desarrollo de aplicaciones. Para llegar a estos procesos, nos dice que la manera en la cual vamos a salir para llegar a una investigación es una teoría. De esa teoría vamos a hacer predicciones, después observaciones y regresamos hacia la teoría en la cual nos vamos a enfocar para desarrollar nuestro tema. Este tema va a tener ciertas características las cuales van a ser implementadas en lo que conocemos ahora como la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial nos dice que la manera en la cual se desarrolla cada tema es mediante una teoría. Con esta teoría vamos a desarrollar la aplicación que va a ser un sistema artificial, el cual va a desempeñar cierta función y va a dar como tal una aplicación o una nueva forma de desarrollar cierta tecnología que va a dar a uso o va a llegar a tal sistema. Predicción y adaptación. Para complementar la predicción tenemos la adaptación. En un sistema la adaptación se define como un cambio de comportamiento frente a una perturbación. Si el cambio perjudica al sistema sería una mala adaptación. Siempre se buscará que el cambio sea en beneficio del sistema, en otras palabras que le permita alcanzar sus metas. La predicción es muy similar, ya que igual se usa para alcanzar las metas de un sistema, pero se busca que el cambio suceda antes de una perturbación. Hay dos tipos de problemas estáticos y problemas dinámicos. Un problema estático necesita un espacio estacionario y requiere de la predicción. Un problema dinámico requiere un espacio no estacionario y requiere la adaptación. Bueno, y al final es imprescindible saber qué tipo de problema vamos a enfrentar para así saber qué tipo de inteligencia artificial hay que desarrollar. Inteligencia como búsqueda. Un ejemplo a realizar acciones mecanizadas o resolver problemas se reduce a buscar en un espacio de estados. En el espacio de búsqueda será dirigido en el que cada uno representa un posible estado del sistema. También es un ordenador capaz de inventar conceptos e incluso describirlos tras analizar millones de imágenes y distintos documentos, a pesar de contar solo con una serie limitada de palabras en su diccionario. Video 5, parte 1.
El lenguaje. El lenguaje es el diferente medio de comunicación que utilizamos para comunicarnos, ya sea hablado, escrito o mediante el lenguaje de señas. De entre ellos dos destacan dos muy importantes, los cuales son el lenguaje natural y el lenguaje formal. El lenguaje natural será el que utilizamos a diario los seres humanos. Es un lenguaje o idioma hablado o escrito por seres humanos para propósitos generales de comunicación. Por ejemplo, las personas de México hablan el español latino, las personas de España hablan el español de España, las personas de Estados Unidos hablan el inglés, los alemanes hablan el alemán, etc. El lenguaje formal. Este es el lenguaje que nos va a interesar más que nada. El lenguaje formal es un lenguaje utilizado para transmitir información de tal manera que el idioma no sea una barrera. ¿Esto qué quiere decir? Es un lenguaje de propósito general y que nos va a permitir entenderlo, ya sea que hablemos español, inglés, ruso, etc. Un ejemplo de ellos es el idioma de las matemáticas, el cual utiliza fórmulas, diagramas y gráficas. Una persona puede entender los principios de las matemáticas estudiando las fórmulas o los diferentes conceptos que puedan tomarse de ellas sin necesidad de su idioma. También otro ejemplo sería el idioma de la música, que se utiliza con notas musicales, compases, tiempos, etc. Un ejemplo más acorde a nuestra área son los lenguajes de programación, los cuales permitirán desarrollar software para hardware de diferentes tipos. La diferencia principal entre los lenguajes formales y los lenguajes artificiales o lenguajes formales. El lenguaje natural se aprende lentamente en el transcurso de la vida, es decir, nosotros aprendemos el español, aprendemos las palabras de papá, mamá, etcétera, aprendemos cómo se conforma una oración, etcétera. El lenguaje artificial, por un lado, se aprende rápidamente estudiándolo, como por ejemplo los lenguajes de programación se pueden aprender en unos cuantos meses, estudiando libros, viendo tutoriales, etcétera. El lenguaje natural es heredado. Nosotros ya venimos de nuestros padres vienen de nuestros abuelos, etcétera, y esto indica que el lenguaje es heredado. El lenguaje artificial es construido. ¿Y por qué es construido? Porque se crea con un propósito general. Las matemáticas se inventaron con el propósito de ayudar en los cálculos matemáticos, los lenguajes de programación para el desarrollo de software, etc. El lenguaje natural es ambiguo, puede tener diferentes interpretaciones y eso se representa en las diferentes oraciones que a veces no tienen sentido. El lenguaje artificial es preciso, tiene que depender mucho de la lógica y en la lógica no puede haber mucha ambigüedad. Sí existe, pero no es tan recurrente como en el lenguaje natural. El lenguaje natural está vinculado a la cultura y a unas circunstancias. El lenguaje artificial es universal. Es decir, por ejemplo, el español está limitado únicamente a Latinoamérica y en Europa a España. El lenguaje de programación, sin embargo, puede ser utilizado por cualquier persona del planeta. El lenguaje natural tiene capacidad expresiva infinita y el lenguaje artificial tiene capacidad expresiva muy restringida. Las placas de parte de todo, gracias para las placas. El repertorio antes, el método de 1952 es crítico y artística, belga, intelectual, que el laboratorio de ciencias artificiales de la Virgen Universidad Bruxelles es considerado un puntero de inteligencia artificial que ha resultado importante con representación al sistema experto robótica basta el comporta un término
tener uno mira artificial política evolutiva. Acá se ve el ciclo 20 del laboratorio de a estudiar como página podrán traducir un propio lenguaje que llama la artificial RBT del robot que este método de la cabeza parte de tu trompo cobramos que una población de atente puede tener un vocabulario como un solo con auto-orientación a uno cientos sociales de traductor cívico de otro individuo puede permitir luego lo contrario correcto el comportamiento de la colonia de una bandera autorizada es claro del lenguaje en una parte especial de la eficiencia